Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico en el análisis de sentencias. De hecho, quiero platicarles que hay una, una doble idea sobre cómo se hace un pensamiento crítico propiamente en el estudio de las sentencias. Eh, Hemos platicado, la última sesión les platiqué sobre lo que es el método del caso, el método del caso. Y también les platiqué sobre que el método del caso lo que busca es como enseñar cómo razonar un asunto, cómo enfrentar un asunto, eh, cómo enfrentar un asunto con mayor claridad, ¿no? Sobre todo cuando no se tiene la experiencia clara o la experiencia de cómo resolver algo. Eh, Propiamente, digamos, cuando tenemos incertidumbre de un asunto, ¿cómo podemos resolver un problema que no habíamos pensado cómo resolver? ¿No? Eh, cómo enfrentar la incertidumbre. Cuando no tenemos algo en la ley que nos dice exactamente cómo resolver un tema, o cuando tenemos una situación que la que, bueno, tenemos asuntos que resolvemos por la ley, tenemos asuntos que resolvemos por precedentes, por jurisprudencia, pero también hay asuntos que no tenemos ni jurisprudencia, no tenemos precedentes, no tenemos tampoco nada en la ley. Y hay que ver cómo se resuelven, qué tipo de resoluciones podrían aplicarse en esos casos. Eh, y es donde echamos mano del pensamiento crítico, propiamente. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación de la incertidumbre o resolver el tema propiamente, aunque cuando no tenemos esta, estas condiciones, ¿no? Les voy a poner aquí un caso que es conocido como el del rey del tomate, ¿no? Aquí está, permíteme. Este es el caso del rey del tomate. Ahí Dios. Le voy a compartir acá en el chat. Es que no me está queriendo dejar abrirlo. Bueno, lo voy a abrir así y luego déjenme ver si lo puedo guardar aquí en la pantalla. Y no me está dejando. Bueno, lo voy a compartir. Voy a compartir la imagen y lo vamos platicando. Les voy a mostrar. Esto en su momento pues fue muy polémico. Fue un caso muy particular. Pero me gustaría que lo fuéramos revisando. ¿Qué les parece? Ahí está. Si quieren, vamos a revisar el caso. No sé si alguien me hiciera favor de leerlo en voz alta para que lo fuéramos analizando. Vamos a ver, vamos a hacer una introducción. Este es un caso
que se preparó para la Escuela Judicial Electoral, es a partir de una sentencia, pero les voy a mostrar cómo aplicar un pensamiento crítico, o vamos a hacer un ejercicio de pensamiento crítico para analizar una resolución. ¿Alguien que se anime a la voz? Sí, doctor, si gusta. Adelante, por favor. Buen día, doctor. Bien. Un gusto. Introducción. Número 1. El 1 de julio del 2001 hubo elecciones de ayuntamientos en el estado de Zacatecas. El candidato del PRD, señor Andrés Bermúdez Viramontes, exhibió ante la autoridad electoral encargada de aprobar los registros su acta de nacimiento en la que se indica que nació el día 2 de julio de 1950 en el Cargadero Jerez, Zacatecas. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí, lo voy a poner un poquito más grande. A ver, yo creo que ahora sí. Adelante. Número 2. El 4 de julio, el Consejo Municipal de Jerez, Zacatecas, efectuó el cómputo de la elección de ese municipio, en el que obtuvo la mayoría de votos la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática, se declaró válida la elección y se entregó la constancia de mayoría correspondiente. Número 3. El 7 de julio, el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso de inconformidad mediante escrito presentado ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tomaron posición en contra de la entrega de la constancia de mayoría al candidato a presidente municipal de la planilla ganadora, Andrés Bermúdez Viramontes. Número 4. Bajamos un poquito más. ¿Ok? Gracias. 24 de julio, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral Local de Zacatecas, del Estado de Zacatecas, desestimó el recurso de inconformidad por considerar que no había causa ni motivo para negar la entrega de constancia de mayoría al candidato ganador para ser declarado presidente municipal. Número 5. El Partido Revolucionario Institucional entonces interpuso en contra de tal resolución el recurso de apelación ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de Zacatecas. 6. El 8 de agosto, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de Zacatecas dictó sentencia en la que confirmó la de primer grado. Al no encontrar causas ni pruebas que dieran sustento, para negar la entrega de constancia de mayoría, podría seguirse con el procedimiento para declarar presidente municipal al vencedor de las elecciones. Muy bien. Vamos para acá. 7. Ante esta segunda resolución, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de revisión constitucional electoral contra el fallo citado de segunda instancia. El reclamo consistió en lo siguiente. Inciso A. El recurrente señala que el punto toral de su reclamo consiste en afirmar que el candidato a presidente municipal de Jerez, Zacatecas, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, tiene la nacionalidad y la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica y que por consecuencia perdió la nacionalidad y desde luego la ciudadanía mexicana. Muy bien. Esto nada más aquí lo pongo a pie de página. Esto está en el artículo 37 de la Constitución. Sí. La nacionalidad mexicana se pierde por adquisición voluntaria de nacionalidad extranjera. Entonces ahí está el fundamento, ¿no? Pero sigamos. A ver, vamos al inciso B. Inciso B. Que no tiene la ciudadanía de Zacatecas, porque si se ha perdido la nacionalidad mexicana, por consecuencia también se pierde la ciudadanía zacatecana. Por esta razón, el actor sostiene que debido a que, si el señor Andrés Bermúdez Viramontes adquirió la nacionalidad norteamericana, por ese solo hecho, en consecuencia, perdió la nacionalidad, la mexicana, para ocupar un cargo público, como lo señala el artículo 37 de la Constitución Federal. Gracias. Inciso C. Con base en el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución mexicana, para ocupar ciertos cargos que la Constitución y las leyes del Congreso establecen,
se debe cumplir el requisito de ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. Okay. Entonces, aquí podemos ver, si ustedes se dan cuenta, que hubo unas elecciones para presidente municipal en Zacatecas y que la persona, este candidato del PRD en ese momento, cumplió con los requisitos que se solicitaba, que era presentar su credencial de elector y su residencia en el lugar. Nunca se le pidió que mostrara que no tenía doble nacionalidad. De hecho, no se asumió que tuviera una doble nacionalidad. Pero el Partido Revolucionario Institucional dice que efectivamente la persona perdió su nacionalidad. Vamos a ver qué pruebas presentó el Partido Revolucionario Institucional para sostener su dicho. Si me puedes hacer el favor de leerlas. Sí. Pruebas que presentó el PRI. 1. Copia fotostática simple de una nota publicada en el periódico Imagen de Zacatecas el martes 19 de diciembre del año 2000, la cual obra en foja 25, 26 y 27 del expediente relativo al recurso de inconformidad. Número 2. Recorte del periódico El Alacrán de Jerez, de fecha 13 de mayo del año 2001. Ahora déjame bajar. Bien. Adelante, adelante. Es que no alcanza el número 3. Gracias. A ver, déjame subirlo un poquito. A ver. Ya. A ver, es que subo. ¿Ahí lo ves bien? El 3 no. Ahí. Gracias, ahí, gracias. 3. Recorte del periódico Reforma de la Ciudad de México de fecha 18 de junio del 2001. 4. Recorte del periódico Página 24 de Zacatecas de fecha 24 de junio del año 2001. 5. Recorte del periódico Página 24 de Zacatecas de fecha 11 de julio del año 2001. 6. Recorte del periódico Página 24 de Zacatecas de fecha 23 de julio del año 2001. Si te fijas, son puros recortes, pero mira, vamos al 8. 8. Recorte del periódico El Sol de Zacatecas de fecha 21 de marzo del 2001. Solo a modo de ejemplo se transcribe parte de la entrevista de este último recorte. El Sol de Zacatecas, miércoles 21 de marzo del año 2001, me parece. 2021. 1. Vale, ahora sí. Gracias. Entrevista colectiva, página 4A. Sí, me fui hace 25 o 30 años de aquí. Con tristeza digo que las cosas no han cambiado. Sigue siendo el mismo México de gobierno de tranzas, de un gobierno que engaña. Sigue siendo la misma gente. En Estados Unidos interesa todo lo que pasa aquí. Se está al pendiente. Dice en otra afirmación. Regresé a México en 1973 y me casé. Un año después me llevé a mi esposa. Yo tenía un pasaporte local que permitía cruzar la pura frontera, pero como iba recién casado, ¿cómo iba a dejar a la señora que se llevara a un desconocido? Así que nos fuimos a cajuelazo. Yo creía, llegando a los Estados Unidos, nos iban a bajar. Sigue la cita. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, trabajé 2 meses en una fábrica. Después, trabajé con un ranchero en la pizca de Chabacano, pero este no sabía español y me agarró de intérprete, quedándome 14 años en el lugar. Pregunta, ¿dónde es su zona de trabajo? Trabajo en el área de Sacramento y siembro todo: lechuga, tomate, chile. Hace 3 años fui el segundo tomatero de todo Estados Unidos con 2,800 hectáreas. Todo lo que siembra en Estados Unidos está contratado de antemano. Si no, no se hace el trabajo. Ese año, 1998, me aventé arriba de 259,000 toneladas de tomate. De ahí viene lo del rey del tomate. Ya casi acabamos, ¿eh? Sí. El año siguiente, al siguiente año, 1999, no quise arriesgarme
ya que en el tomate se pierde o se gana todo un año. Ese año hice mucho dinero, me tocó suerte, pero decidí sembrar solo 1,800 acres. Con el gobierno federal de los Estados Unidos, hace año y medio que no agarro trabajo, octubre de 1999. Pero para el Estado sigo. Hay compañías que hacen contratos por productos diferentes, por producir diferentes cosas. En este momento, marzo del año 2001, habrá arriba de 800 personas trabajando para mí. Ok. Cuando llegué al municipio de Jerez, encontré que el municipio fue durante 72 años priista. No, ahorita, marzo del 2001, hay una polémica por la carta de residencia. Tengo propiedades en Jerez, he estado aquí muchas veces en el último año y medio. Muy bien. Bueno, te lo agradezco muchísimo. Fuiste muy amable. Bien, aquí vamos a ver. No sé si hay alguna duda. ¿Cuáles son los hechos relevantes de lo que acabamos de ver? A ver, hechos relevantes. ¿Qué les parece? Así que vamos anotando, vamos haciendo una lista de hechos relevantes. Pues que el rey del tomate compitió para ser presidente municipal y sacó la mayoría de los votos. Ok, tiene mayoría de votos. Estoy anotando. Él tiene mayoría de votos. Fíjense, estoy mostrándoles cómo hacemos el análisis, cómo vamos a hacer un análisis crítico a través de esta lluvia de ideas y esta dirección que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, ganó las elecciones. ¿Algún otro dato relevante? Presentó los documentos formales para su registro. ¿Perdón? Presentó todos los documentos formales para su registro como candidato. O sea, cumple con los requisitos para ser candidato. Eso es muy importante, Antonio. Efectivamente, ahí le pidieron su credencial de elector y su constancia de residencia. Y las presentó, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene la mayoría de votos, presentó su constancia de residencia y de su credencial de elector. O sea, y su acta de nacimiento. Perdón, presentó su acta de nacimiento y presentó su constancia de residencia. Bien. Tercer hecho relevante. Doctor, nada más una duda. En estos dos hechos relevantes que llevamos, ¿no es importante que fuera en pasado? O sea, es decir, ya cumplió Así es. y ya se votó, porque se está resolviendo después de la elección, después de que ganó, no en el momento de registro, que sería el momento también donde lo pudieron haber impugnado. Claro, pero no lo impugna. Bueno, es que ¿qué puedes impugnar? ¿No cuenta con los requisitos para ser candidato? Ajá. No Porque tienes. sí cumple con los requisitos para ser candidato. Ok. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto es bien importante. Él va y se registra. Para ser candidato te piden tu acta de nacimiento y tu constancia de residencia, que además las presenta, porque Sí. además la gente, tú le preguntas ahí, oiga, ahí vive el rey del tomate. Sí, sí, esta es su casa, y a veces bien. ¿No? Ya. Y además tiene pagos predial, luz, teléfono, todo lo que. O sea, cumple con el requisito. O sea, efectivamente, ganó las elecciones, cumplió con los requisitos de inscripción. Ok. ¿Se podría impugnar eso? Pues es que el acta de nacimiento es el que le da la nacionalidad. Así es. Y él la presenta. Pudieron haberla impugnado al momento de presentarla, de decir este argumento de que perdió la nacionalidad. A ver, aquí Yareli dice, y al final anularon su triunfo por no comprobar su residencia. A ver, Yareli, ¿cómo está eso? La última revisión antes de entregar su constancia no la acreditó. No, pero sí acreditó su constancia. Es más, si quieres, ahorita les comparto la sentencia.
hay que ver en qué instancia fue donde ocurre eso, ¿no? Porque, a ver, Yareli, dime una cosa, ¿por qué se fueron a la segunda y tercera instancia? Se fueron a la segunda instancia y luego también se fueron a la sala superior. A ver, permítanme un minuto. Gracias. Pero es que es la hora de limpieza de oficinas. Bueno, a ver, dice Yareli, honestamente estoy leyendo una nota periodística que no me da muchos datos. Bueno, ese es el punto muy interesante. Fíjese, vamos hasta aquí. Aquí hay dos hechos relevantes. Efectivamente ganó las elecciones y cumplió con los requisitos. ¿Qué otro dato tenemos que pueda ser complicado? ¿O dónde empieza la controversia? El PRI presume que tiene la doble nacionalidad basado en notas periodísticas nada más. Que tiene doble nacionalidad. Bueno, la nacionalidad estadounidense, lo cual lo haría perder la mexicana, pues en esencia es eso. Efectivamente. Fíjense, ya tenemos el tercer dato. Hay una presunción, hay un indicio que además presenta pura nota periodística, donde vimos, y no por una necesidad, vimos una redacción de una de las notas para que se vea que todas las notas periodísticas son exactamente iguales, tienen ese tipo de información. Ahora, ¿eso presenta una prueba? No es una prueba, ¿no? Es un indicio, ¿no? Es un indicio, ¿no? Es un indicio. Ahora, hay un cuarto hecho relevante, si ustedes me permiten, que creo que valdría la pena mencionar. Un requisito, ¿no? Bueno, perdón, una condición para ser presidente municipal es no tener doble nacionalidad. Ahí la estoy anotando. Una condición para ser presidente municipal es no tener doble nacionalidad. Ahora, fíjense que aquí está el punto. ¿Es lo mismo el requisito para ser candidato que cumplir con la condición para obtener el cargo? Ok, Yareli dice que no, y yo estoy de acuerdo con ella. Se le pidió o se les pide como requisito, ¿no? Que confirmen la condición que tiene para ocupar el cargo. Este es el punto, es uno de los puntos importantes. Cuando a él le pidieron que se inscribiera y cuando registraron candidatos, nunca se les pide que comprueben que tienen la condición de no tener la doble nacionalidad, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Entonces, permítanme, aquí voy a compartir con ustedes. Ya vimos esos cuatro. Fíjense, lo que hicimos aquí fue como una especie de lluvia de ideas. Pero vamos a ponerle estos puntos de controversia. En todas estas notas periodísticas se presentan varias afirmaciones de los reporteros que los efectuaron, señalando que el señor Andrés Bermúdez Viramontes vive en los Estados Unidos de Norteamérica desde hace 20 años, que en este país tiene sus negocios y que desde hace 20 años, varios años, adquirió la nacionalidad y la ciudadanía de aquel país. Existen también fragmentos que señalan que dicha persona les dijo que es ciudadano estadounidense. Eso es un dato. Segundo, además se señala que para acreditar su estatus nacional, el candidato solo presentó el acta de nacimiento y su credencial para votar con fotografía, la cual no es suficiente para una persona con sus características. No presentó su declaración de nacionalidad mexicana ni el certificado de nacionalidad mexicana que se otorga a petición de parte únicamente cuando para el ejercicio de los cargos y funciones se requiere ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. Fíjese, la única persona que puede pedir la declaración de nacionalidad mexicana o el certificado de nacionalidad mexicana que le va a otorgar el consulado o la Secretaría de Relaciones Exteriores, solamente puede hacerlo el interesado. No puede ir el PRI, no puede ir ningún tercero,
a pedir ese certificado, solamente se expide a petición de la persona interesada. El PRI afirma que también no puede presentar como prueba la constancia de doble nacionalidad, debido a que ese documento solo se extiende únicamente por la Cancillería mexicana a aquellas personas que comprueben que efectivamente adquirieron otra nacionalidad antes de la reforma de marzo de 1998, que desea acogerse a beneficio de la no privación de la nacionalidad mexicana por nacimiento, ¿no? Y el último dato aquí, ¿no? Ante esta situación se preguntaron si el Consejo Municipal Electoral de Jerez, Zacatecas, debió exigirle al señor Andrés Bermúdez Viramontes su certificado de nacionalidad mexicana. También se preguntaron si la sala de primera instancia debió solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República tal constancia. Y aunque cabe mencionar que la sala de segunda instancia señaló que debió ser el promovente y no la sala quien lo debía insistir en pedir dicho documento de Relaciones Exteriores, ¿no? Y obviamente, bueno, hasta aquí, y ustedes verán que los operadores jurisdiccionales de la segunda sala no quisieron aceptar las pruebas, porque son notas periodísticas. Y ya vimos que también la sala regional está diciendo que son ellos los que tienen que pedir ese documento. Pero ellos dicen, es que yo no lo puedo pedir. Dicen, yo no lo puedo pedir porque solamente se expide a petición de parte. Salió el doctor de la llamada, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, así parece. Creo que se cortó. Yes. Ya está. Perdón, por algo me salí, no sé qué fue lo que pasó. Solamente puede pedirse por el interesado. Entonces, vean ustedes, tenemos que se cumplieron los requisitos, que en los requisitos no se les pide esa constancia, que el sujeto ganó y que el PRI presenta estos papeles que no son prueba suficiente, ¿no? Aquí tenemos todos los elementos. Déjenme decirles cuál es la diferencia de un análisis crítico entre lo que es análisis de caso y análisis del estudio del caso, o el estudio de análisis de caso. El estudio de análisis de caso. Una cosa es estudiar el caso y el otro es el estudio de análisis del caso. En el estudio de análisis del caso, se revisa la sentencia y se trata de explorar cómo fue que lo resolvieron los magistrados y las magistradas encargados. En el estudio de caso, no vemos la resolución. Solamente diríamos que vemos las constancias, lo que consta en autos y lo que genera el problema. La diferencia es que en el caso del estudio del caso, de análisis del caso, lo que tratamos de ver es cómo lo resuelven y qué fue lo que pensaron los operadores jurisdiccionales. Podríamos pasar a eso en un momento más adelante, pero creo que para entender cómo el pensamiento crítico funciona en un análisis de sentencias es precisamente a partir del método del caso, en el que tenemos que ver los elementos y ahora ver qué vamos a hacer. Decía Julian Jaynes, un psicólogo norteamericano, que lo primero que hay que hacer es entender el problema. Lo primero que hay que hacer es entender el problema antes de dar una respuesta al problema, ¿no? Así a ojo de buen cubero, ¿dónde está el nudo gordiano? ¿O dónde está el asunto esencial que tenemos que resolver? Me parece, doctor, que el asunto está en que la carga de la prueba está en quien acusa y quien acusa no puede obtener las pruebas.
Ajá. me parece. Ok, el que acusa no puede probar su dicho. ¿Lo diríamos en esos términos? O sea, no puede probar su... ¿Quién tiene la carga de la prueba aquí? Me Él parece tiene que quien la acusa, carga. ¿no? El PRI. El PRI tiene la carga de la prueba, ¿no? Entonces, se acaba el asunto, no puede probarlo. Ahora, vamos a pensar que efectivamente no puede probar el PRI eso. Deja de plantearlo en esos otros términos. Pero lo que pasa, perdón, buenos días. Bájale un poquito tu bocina, Araceli. Me Por estoy favor. desconectando. Es que me conecto desde el celular y desde la lab. Ahí Perdón, está, ahí buenos te días. escucho muy bien. Sí. Si bien no puede acceder a la prueba porque es un documento que puede ser tramitado únicamente por el interesado, el hecho de que lo solicite al tribunal para que se haga el trámite a través del tribunal ya es acercar el elemento de prueba que requiere, digamos, para acreditar. En su caso, el tribunal me parece que sí tendría, en su caso, que pedir este certificado, no recuerdo el nombre. Sí, es una constancia de doble nacionalidad. Pero pues, fíjate, la sala lo que hizo fue decirle que lo pidiera él, que ella no tendría por qué pedirlo. A ver, aquí Yareli dice, pero hay indicios y esto lo tendría que corroborar quien entrega la constancia de mayoría. Tendría que haber solicitado apoyo a las autoridades para obtener la documentación. ¿Qué pasa si la autoridad entrega la constancia de mayoría? ¿De quién es el problema? ¿Hay un problema? La constancia de mayoría se entrega solamente si se cumple la condición. La constancia de mayoría me imagino, pues ya se entregó, es la que están impugnando, porque ya Así es. ganó. Por otro lado, a ver, es que a mí me genera duda, no recuerdo en ese momento, por lo siguiente, a ver, este es un requisito negativo, llamado negativo, es decir, no tener doble nacionalidad. Sí. Es un requisito negativo. Ajá. Por lo tanto, los criterios actualmente son que en este sentido, pues, ¿cómo vas a probar algo negativo? Por ejemplo, el no tener antecedentes penales, pues exigía la constancia de no tener antecedentes penales, pero a través de diferentes resoluciones se ha establecido que aquí con una declaración de la persona, la autoridad administrativa da por cumplido esos requisitos llamados requisitos negativos. Si se tuviera esa constancia donde él afirma que no la tiene la doble nacionalidad, entonces la carga de la prueba vendría de quien acusa. Es decir, está mintiendo, porque lo declaró y dijo que sí tenía, pero es suficiente con una nota periodística el acusar y sirve de prueba. Es donde a mí me genera la duda, como para que la autoridad pusiera en duda y entonces hiciera los requerimientos. ¿Qué tipo de documental es, Juan Adolfo? La que firma de que no, de que cumple con los requisitos, pues es ¿Una nota periodística es una documental no, pública o es privada? la nota periodística pública. No, No, es no, privada. perdón. Privada, es documental O sea, privada, aunque todo el mundo lo no lea, es de autoridad. sí, claro, aunque todo el mundo lo lea, pues es una nota de un periódico. Así es. Es un documento privado Sí, y privada. no está causando prueba plena, ¿no? No. Además son dichos. A ver, a compartirles esta lámina. Julian James dice que muchas veces hay que graficar las cosas para que queden claras.
Fíjense, aquí tenemos un diagrama de Venn. El diagrama de Venn nos dice que hay cargos públicos en México que la ley permite y no permite. Una persona con la nacionalidad mexicana puede, en el caso del presidente municipal, tener el cargo público. O sea, puedo tener nacionalidad mexicana y aspirar al cargo público siempre y cuando no tenga otra doble nacionalidad, ¿no? Porque aquí la ley no permite que tengas otra nacionalidad. Por ejemplo, alguien de Estados Unidos no puede tener ese cargo. Y alguien que sea mexicano, si tiene la doble nacionalidad, no puede ocupar el cargo. Ahora, este señor, a la hora que se inscribió, mostró su nacionalidad mexicana y su constancia de residencia. Y está presentando en esta franja los requisitos. Pero fíjense que es muy interesante, porque aunque cumplió los requisitos que se le pidieron para la elección, parece que no tiene la condición. Adelante. Pero la condición no se verificó al momento del registro. No se verificó al momento del registro. Entonces, fíjense, ahí tenemos un problema, tenemos varios problemas, no solamente ese. Ganó la elección, se le está dando una constancia porque ganó la elección. La constancia le da el cargo. O sea, con la constancia lo que dice es que ganó la elección. Ahora, el tema es que él no tiene la condición para ser presidente municipal. Pero hay que probar que no tiene la condición para ser presidente municipal. ¿Cierto? O sea, la constancia le da el derecho de asumir el cargo porque fue el que ganó la elección. Cierto. Pero la condición para asumir el cargo o la protesta del cargo y asumir el cargo se hará hasta el momento del día y ante el cabildo, ¿no? Allí es cuando ya se asume el cargo. Así es. Y se hace el acta. Digo, cuando le piden, oye, dame tu constancia de que eres presidente municipal, pues no le dan la constancia de mayoría, sino se entrega el acta de cabildo donde tomó la protesta. Ahora, ¿él está obligado a entregar esa constancia de que tiene doble nacionalidad o no la tiene? Pues es que la ley establece lo que deben de entregar, la ley local. En el caso de nosotros, en Michoacán, nos dice ahí cuáles son los documentos que tienen que entregar para cumplir con los requisitos que establece la Constitución. ¿Y o sea, allá en Michoacán les piden que demuestren que no tienen doble nacionalidad? No. Pues que además, ¿cómo vas a comprobar que no tienes doble nacionalidad? ¿No? Sí, al ser un requisito negativo, ¿cómo compruebas que no la tienes? Por eso es una carta nada más. Y ya en todo caso que presentes que renuncias a otra nacionalidad extranjera que no tienes, pues también es un absurdo. Efectivamente, la negatividad que es la que estás marcando es la que está generando una controversia en el punto. Está generando la controversia en el punto. Yareli, levantó usted la mano, le escuchamos. Pues yo duro y dale con la constancia de mayoría, vuelvo a lo mismo. Yo sé que es un punto que a estas alturas ya se debió de haber pasado, sin embargo, antes de la entrega de la constancia de mayoría, se supone los institutos electorales revisan que cumpla con todos los requisitos de ley. En este caso sí cumplía, obviamente. Sin embargo, ante los indicios del partido político, ante todos los indicios que había, debieron de haber hecho una petición a ciudadano con respecto a este documento, o por lo menos que se manifestara para robustecer la entrega de la constancia, no sé.
pero por ahí es el sentido de que yo me caso con la idea de que antes de la entrega de la constancia de mayoría le debieron de haber pedido algún documento que acreditara, o en este caso por lo menos la manifestación. Ahí listo. Pero a ver, ¿qué dice usted, Yareli? Aquí hay una cosa que podría ser una intriga. Cualquier chisme que de pronto se comente, usted tendría que probar por cualquier indicio o comentario o imputación que se le haga sin probarse. No, pero es que más que un chisme hubo entrevistas y él manifestó su situación, no sé cómo decirlo, su residencia, no sé. Por ese detalle sí tendrían que haberle solicitado acreditar, o por lo Oiga, pero menos que se fíjese, manifestara. era una entrevista pública y era una entrevista, bueno, era una entrevista que le hizo periodista y además decía una entrevista colectiva, ¿no? Le preguntaron a mucha gente y él también estaba allí. Pero esa entrevista tiene fe pública. O sea, podemos No, considerar que no, la no, entrevista es válida o es un indicio, ¿no? No es igual que si exactamente. alguien dice, "Ay, pero es que no tiene doble nacionalidad". A ver, piense un minuto. Vamos a escuchar a Alejandra Millán. Adelante, Alejandra. Buenos días a todos. El presente caso que tenemos en análisis corresponde a la elegibilidad de una persona para ocupar un cargo público. De acuerdo, bueno, al menos en el Estado de México tenemos dos momentos para impugnar esta elegibilidad. Tenemos el registro en donde se señalan todos los requisitos a cumplir. En este caso sería cumplir con la nacionalidad mexicana y se cumplieron. Ese fue el primer momento. Él llega a la jornada electoral, obtiene la mayoría de votos y con ello el Consejo le hace entrega de una constancia de mayoría que lo reconoce como un candidato electo. Posterior a ello viene un segundo momento para impugnar esa constancia. ¿Por qué? Porque no se cumplen con las condiciones necesarias para asumir ese cargo, que en este caso es que haya algunas cuestiones de tener doble nacionalidad. Sin embargo, por lo que ahorita analizamos de los antecedentes, únicamente encontramos notas periodísticas, las cuales efectivamente tienen nada más valor de indicio y las cuales no pueden tener el carácter de prueba plena para poder restringir o poder acreditar que no se cumplió, en mi opinión, que se cumplió con ese requisito o que se tiene la doble nacionalidad. Esa sería mi opinión, doctor. Bien, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos, Alejandra, en su opinión? En mi opinión, no serían, si los elementos de prueba que tenemos en el expediente son únicamente notas periodísticas, no es suficiente para acreditar que él incumplió con el requisito, sobre todo tratándose de un requisito negativo. La autoridad en un principio, al momento del registro como candidato, le otorgó ese registro porque son, digamos, de buena fe, ¿no? Se confía en lo que el candidato está manifestando. Si él manifiesta que efectivamente tienen únicamente la nacionalidad mexicana, la autoridad administrativa electoral pues concede ese registro. Corresponde en ese caso a los actores acreditar y desvirtuar plenamente que no se cuenta con ese o no se cumplió con ese requisito. Entonces ya está. Como no lo pudieron comprobar, entonces le damos el reconocimiento y puede ocupar el cargo. En mi opinión, y bajo los elementos de prueba que tenemos en el expediente, tendría que ser así. Ok, perfecto, muy bien, Alejandra. Entonces, Gracias. fíjense, Alejandra ya lo que nos dijo es, pues como no pudieron comprobar, se acabó el asunto. Ellos tendrían que haber encontrado los elementos para probarlo. Ahora, ¿les parece que tenemos
el tema vamos a pensarlo en este sentido. Si solamente nos limitamos a estas condiciones, pues ya no hay más que hacer. Se acabó el punto. Sin embargo, tenemos los indicios. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado la teoría de la carga dinámica de la prueba. La teoría dinámica de la prueba. La teoría dinámica de la prueba es una teoría en la que, a mí me gusta mucho como lo explicaba don Leonel Castillo. Dice, a veces el que prueba o el que debe probar no es el que afirma, sino el que puede probarlo. Y les voy a poner un par de ejemplos. Y tiene que ver con los hechos negativos, por ejemplo, Juan Adolfo. Si tú, a ver, te voy a poner un ejemplo, primero no electoral y luego un ejemplo electoral. Te voy a contar una cosa que le pasó a mi suegra, a mi ex suegra. Llega un cajero automático, mete su tarjeta, pide que le dé 9,000 pesos. La máquina hace mucho ruido, se abre la ventanita del cajero y salen así los billetes atorados. Y no salen, o sea, se atoraron ahí en la puerta. Y ahí ves a mi suegra tratando de empujar los billetes, tratar de sacar uno que otro. Y después de unos cuantos segundos, la máquina empieza a hacer ruido, jala los billetes adentro y cierra la compuerta, ¿no? Y la tarjeta se la traga. Entonces mi suegra habla al banco y a la Conducef y les dice, oigan, fíjese que fui al cajero, le pedí un dinero y no me lo, pues, y lo iba a sacar, pero no me lo entregó. Se lo volvió a tragar y además se tragó mi tarjeta de débito. Y la gente del banco le dice, a ver, ya estamos revisando. Sí, en nuestro sistema dice que usted llegó a tal hora, metió su tarjeta y que el cajero le despachó el dinero, que usted pidió los 9,000 pesos. Y dice, y es cierto, su tarjeta está retenida, o sea, se quedó retenida. No sabemos por qué, vamos a averiguarlo. Pero el cajero dice que le expidió los 9,000 pesos. Y le dice, oiga, pero es que no me los dio. Entonces le dicen, bueno, usted afirma, usted tiene la carga de la prueba. Demuéstreme que yo no le entregué, que el cajero no le entregó el dinero. ¿Quién puede probar eso? Ella lo puede probar. ¿Quién tiene acceso a las cámaras en todo caso? ¿Quién tiene acceso a la cantidad de billetes que hay en el cajero? ¿Cuánto se debe haber expedido y cuánto debe estar todavía? Está en manos de mi suegra, probar lo que afirma. No, ¿verdad? La teoría dinámica de la prueba lo que estaría señalando es que el que puede probar, la persona que prueba no tendría que ser quien afirma, sino quien puede probarlo. Ella no está en condiciones de probarlo. Bien, eso es una de las cosas de la teoría dinámica de la prueba. Otro caso. Una persona, un candidato de un partido, se le impugna que era candidato de otro partido. Hagan de cuenta que era candidato del PAN y le dicen que él no puede ser candidato del PAN porque él es militante del Partido de la Revolución Institucional. Y entonces dice, oiga, pero no es cierto, yo no soy miembro del Partido de la Revolución Institucional. El que está firmando eso, pues que lo pruebe. ¿No? Me dice, pero pues usted, eso es un indicio que le está dando. Pruebe usted que no es miembro del Partido de la Revolución Institucional. Dice, es que yo no puedo probar eso, o sea, yo no me puedo meter al PRI y que saquen mi supuesta solicitud, mi firma de solicitud de ingreso. ¿Quién es quien podría probar
que yo no soy militante del PRI. El PRI, ¿o no? Entonces la teoría dinámica de la prueba precisamente atiende a que debe probar no el que tiene la carga de la prueba, el que está firmando, sino que tendría que probar el que puede probar la situación. ¿De acuerdo? Esto es un factor muy importante, muy importante. Ahora, esa es una teoría que le estoy arrojando aquí. En el caso de lo que se marcó hace rato, dicen, bueno, pues la carga de la prueba la tiene el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, de que las notas periodísticas son insuficientes, que pruebe que tiene doble nacionalidad para que no ocupe el cargo. Pero dice el PRI, es que yo no puedo probarlo. Quien tendría que probarlo es quien tiene los documentos para probarlo. ¿Podríamos aplicar la teoría dinámica de la prueba en este caso? A ver, les voy a hacer una pregunta técnica. ¿Puede una autoridad jurisdiccional solicitar a Relaciones Exteriores o al consulado esta constancia? Juan Adolfo dice que no. Yo creo que sí. Basándonos en esa teoría que usted plantea, buenos días a todas y todos. Yo creo que sí. Toda vez que, sí, basándonos, insisto, en la teoría dinámica de la prueba, que lo pruebe quien puede probarlo, en ese contexto sí estaríamos en posibilidades de solicitar a Relaciones Exteriores dicha constancia. Ok, porque la sala regional lo que dijo en su momento es que eso lo tenía que pedir el que está firmando. Pero como no lo pueden hacer, la pregunta es si la autoridad lo puede hacer, ¿no? O lo puede exigir. Araceli, usted levantó la mano, díganos. Sí, es que, bueno, pues de poder sí puede, pero el asunto es si debe, porque no se estableció como un requisito, ¿no? En la convocatoria para registrarse como candidatos no se estableció, no se precisó como un requisito, como un documento a acreditar. Entonces, ¿hasta dónde se le estaría violando un derecho, ¿no? Al decirle, pues, ¿qué crees que siempre no? Porque resulta que no cumples con los requisitos, pero pues tú nunca no me pediste esto. O sea, yo cumplí con lo que tú pediste. Eran 5 requisitos y ahorita me estás diciendo que son 6. Entonces yo cumplí en términos de lo que se precisó en tu convocatoria, yo cumplí con tu procedimiento y además gané. Entonces, ¿cómo es que ahora pues me pides un requisito número 6, que aunque está en la Constitución, pues yo no puedo asumir tu error, autoridad, porque tu autoridad en todo caso debiste invocar esa disposición antes de que yo pudiera ejercer el derecho? Puedo pensar tal vez en eso. Ok, Araceli. Fíjate que por eso hice una distinción importante al principio de la sesión, cuando hablábamos de los hechos. Y quiero comentártela para hacer esta precisión. Y dime si a lo mejor me equivoco. Él cumple con los requisitos, pero tiene la condición. O sea, las condiciones no son los requisitos. Por eso hice la diferencia entre un requisito y una condición. La convocatoria tiene requisitos, pero no tiene la condición. Pero los requisitos se fijan justamente para determinar a la persona que va a cumplir con la condición para entrar, para ocupar el cargo. Es como si en la convocatoria no se pidiera la constancia de residencia y no la acompañas, ¿no? Okay. Porque resulta que nuestra Constitución no precisa o el Código Electoral no precisa que deba acompañarse la constancia de residencia. Pero... Sí. Ahora, los requisitos lo establece el instituto o lo establece la ley. Están en la ley. Están en la ley.
Pero fíjate que es interesante porque los requisitos entonces no están alcanzando para mostrar la condición. Ahora, ¿qué pasa si la persona ocupa el cargo en una condición que no debe? Esa es la paradoja, hay una paradoja ahí, ¿no? Muy interesante. Norma Elena, levantó usted nuevamente la mano, le escuchamos. Muchas gracias. Me viene a la mente el caso también de Paco Ignacio Taibo II asumiendo la Secretaría de Cultura o del Fondo de Cultura, ¿no? Así, el señor este que nos metió doblada, que dijo. Exacto. Esta controversia que hubo respecto de si era español, ¿no? Tenía la nacionalidad española y en su momento, recuerdo, si no, por favor, ahí quien me corrija, Paco Ignacio Taibo declinó, o sea, es decir, renunció a su doble nacionalidad ya en el cargo, pues, o sea, ya, perdón, previo a ser, primero fue asignado, se denuncia esta controversia y él asume esta condición de doble nacionalidad para ejercer un cargo de la función pública a nivel federal como, pues sí, un representante, ¿verdad?, de la nación en ese sentido, y renuncia a su nacionalidad española. En ese tenor, creo yo que si alguien ocupa un cargo que no, bajo unas condiciones, como un derecho no puede retraerse, me parece que la persona que está contendiendo, en este caso, que ya tiene el cargo, es el que tendría que asumir ciertas cuestiones. Me vino mucho a la mente, pero también hablo yo mucho del tema de la ley Bermúdez, ¿no? Que fue lo que se generó en ese momento. Muchas gracias. A ver, hasta donde yo recuerdo, creo que él no renuncia, más bien el Congreso deroga esa ley. Y es cuando él emite esa celebérrima y triste frase que ya me da mucha pena, pero bueno, yo nada más cito al director del Fondo de Cultura. Él nunca renuncia a su doble nacionalidad. No. Es un tema ese. Pero es muy interesante lo que usted está mencionando. Nada más que ahí sí le revocaron la ley. Más bien, cambiaron la ley para que él pudiera ocupar el cargo. Juan Adolfo, levantó usted la mano. Sí, gracias, doctor. Es que dice, ¿qué ocurre si asume el cargo cuando no cumple con la condición? A mí me vino a la mente el caso de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de el antes Distrito Federal, en el que no cumplía con la residencia. No cumplía con la residencia que establecía la ley y fue público, y el PRI dijo que no lo iba a impugnar porque si no iba él a decir que le estaban impidiendo y bla, bla, bla. Y no lo impugnaron. Y ganó y ejerció el cargo. O sea, en esa hipótesis que plantea, yo recuerdo ese caso. Ahora, en el que estamos analizando, que si cumple o no la condición, yo igual retomo lo que me dice mi compañera Araceli. A ver, es que ¿cómo se le puede exigir algo más al ciudadano que no está establecido en las normas? Si la convocatoria dice qué papeles tengo que entregar y ya los entregué y me acusan de no cumplir con la condición, pues pudiéramos decir que hay una laguna ahí de la ley, pero ¿cómo la autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, le va a exigir, le va a generar una carga más, a diferencia de las demás candidaturas? Y allí es donde yo, por eso digo que pues el tribunal no lo puede exigir. Nada más comentar, nosotros tuvimos un caso en el 2021 y seguramente ustedes se acordarán en las notas porque fueron televisivas a nivel nacional. Una persona candidata al municipio de Huetamo resulta que estaba investigada por la DEA, pero para nosotros, autoridad en Michoacán, entregó toda la documentación, pero incluso fueron los medios a preguntarle a él y él dijo, yo desconozco por qué tengo una investigación, no lo sé. Y entonces, bueno, pues entrábamos ahí en una discusión de, bueno, debemos de exigir, debemos de hacer pesquisas, tenemos que investigar,
cuando pues, no somos autoridad investigadora, nosotros revisamos de la documentación que nos entregan, que está previamente establecida en la ley, y de la cual no podemos ir más allá. O sea, de hecho, pues el código dice qué documentos se deben de entregar para poder cumplir con los requisitos que establece la Constitución, y ya nada más nosotros emitimos un lineamientos, pero para la cuestión administrativa, nada más de, a ver, pues este documento tiene que ser así, la residencia en estos casos, bla, bla, pero no podemos ir más allá, ¿no? Pero es interesante. Gracias. Es interesante lo que estaba mencionando Juan Adolfo. Fíjense que entonces aquí creo que es muy bueno el ejemplo y lo que se ha platicado. Si estamos en materia procesal y la carga de la prueba la tiene efectivamente el que afirma, y el que afirma no puede probarlo, pero además no puede probarlo no porque quiera, sino porque no está en las condiciones para probarlo. Esa es una. Entonces, procesalmente tenemos una limitante. Y luego, como le comentaba yo a Araceli, efectivamente cumple con los requisitos. Y los requisitos deberían atender a que se cumple con la condición. Pero resulta que parece, ni siquiera es cierto que se cumpla con la condición. Aquí, en estas dos resoluciones, Juan Adolfo, Araceli, todos los demás compañeras y compañeros, no estamos haciendo pensamiento crítico. Estamos limitándonos a lo que la ley nos señala, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Son los límites procesales y los límites que nos encontramos. Por eso está el tema ahí paradójico. Sin embargo, hay un indicio. Y el indicio, pues tiene varias notas periodísticas, hay varios elementos que son indiciarios. Dice, bueno, pero pues eso no prueba nada, ¿no? Pero está el indicio. Aquí la problemática de lo que le comentaba yo a Araceli, si yo doy por bueno, que efectivamente, fíjense, si yo doy por válido que no se puede probar, que la carga de la prueba no se probó, el PRI no pudo probarlo, y que la persona cumplió con los requisitos, queda una duda finalmente. ¿Y qué pasa si se le da el cargo y ocupa el cargo y en realidad tiene la doble nacionalidad? Ya no como parte en el proceso. Vamos a pensar en el operador jurisdiccional que dice, bueno, pues yo resuelvo que no hubo elementos y ya no pudo probarse eso, ¿no? Pero no podría quedar en el juzgador o en la magistrada que está resolviendo el asunto, que la ponente que está presentando el asunto, una duda razonable de que estaría ocupando el cargo alguien que no tiene la condición, aunque haya cumplido con los requisitos. Estaría colocándose en una condición violatoria de la ley, porque no cumple la condición. Claro que la persona que está haciendo la denuncia no tiene forma de probarlo. ¿Quién debe solicitar los peritajes? ¿Solamente la parte que está probando? ¿O puede la autoridad jurisdiccional hacer un peritaje? Solicitar un peritaje. Pregunto, ¿eh? Sí podría la autoridad jurisdiccional. Sí puede, ¿no? Aquí es donde entra el tema del pensamiento crítico. Fíjense, aquí es donde entra el pensamiento crítico. No solamente la parte procesal, ya la parte procesal está ocurriendo. Ya vi que en las condiciones en las que estoy, como autoridad judicial, pues tendría que resolver que el PRI no tiene elementos para probar su dicho, la otra persona cumplió con sus requisitos, mientras no haya mayor prueba que los periódicos, se acaba el asunto y se va. Pero aquí el punto es
bueno, ya resolví la controversia, como me la presentaron. Pero yo estoy dando por bueno, entonces, que esta persona ocupe el cargo. O ya no es competencia del juzgador y de la sala superior terminar de verificar si la persona cumple o no con la condición. O se va a Es que, limitar a lo que haya quedado en el proceso por las partes. no, es que me parece, doctor, que justo como lo plantea, a ver, la cuestión procesal ya se resolvió por las instancias, pero ya estamos ante la instancia superior que es de revisión constitucional. Así es. Ya no es revisión procesal, sino es constitucional sobre las condiciones para asumir el cargo. Entonces, en ese caso sí tendría que ir más allá de la parte meramente procesal. Ahí es donde está el punto del pensamiento crítico. O sea, no quedarse con la parte mecánica o la parte operativa administrativa, sino que precisamente para evitar que se da una violación constitucional, tiene que terminar de indagar la situación. No por darle la razón a alguien, no por dársela al PRI, sino solamente para verificar que resolviendo como tendría que resolver, no se está violando la Constitución. Ya no por darle la razón al PRI, sino precisamente para que no se viole la Constitución, porque si se resuelve de esta forma, la persona estaría ocupando un cargo. Y yo como autoridad jurisdiccional estoy avalando que ocupe el cargo sin terminar de verificar si cumple con las condiciones, si tiene la condición. Ya vimos que cumplió con los requisitos y que los requisitos no fueron suficientes para verificar la condición. Ese es un punto muy interesante. Lo que, ahora sí les voy a platicar, lo que ocurrió en la resolución final de este asunto de la Sala Superior, y el asunto precisamente lo llevó el magistrado Leonel Castillo, hasta donde yo recuerdo, es que la Sala Superior solicitó la información al consulado solamente para verificar ese dato. Solamente para verificar ese dato. Solamente para ver si no se violaba la Constitución. No por darle la razón o no a la parte que está esgrimiendo el argumento. Es decir, no se inclinó por una de las partes. Ya procesalmente, efectivamente, ya dijo, pues, el PRI no tiene la razón. Pero para evitar una violación a la Constitución, yo tengo como autoridad que verificar que esta persona tiene la condición para ser presidente municipal, a pesar de que efectivamente él cumplió con los requisitos. Pero ese es otro tema. No sé si se ve que eso ya es otro tema. ¿Cómo lo ve Araceli? ¿No le gusta la idea? Fíjese que ahí yo le diría, hemos abandonado el método del caso y ahora ya le platiqué qué pasó. Hagamos un estudio de análisis del caso. ¿Por qué Leonel Castillo, por qué la Sala Superior decide sí hacer esta petición al consulado? ¿Estaba excediendo sus facultades? ¿No está violando la proporcionalidad y la independencia judicial? La equidad procesal se está violando. Es que no sé hasta dónde esta ausencia de requisito pues es más atribuible, o sea, esta responsabilidad es más atribuible a la autoridad que al ciudadano y a la ciudadanía que votó por él. Porque yo quería ser candidata y me postulé y gané bajo las reglas que tú pusiste, y se supone que tus reglas son para cubrir los requisitos que establece la Constitución.
y me presenté ante la ciudadanía y la ciudadanía votó por mí, ejerció un derecho. Y hoy tú me dices que siempre no, pero el error no fue mío, fue tuyo, autoridad. Entonces, pues no sé, creo que, digo, ahorita pienso que nosotros no tenemos entre los requisitos una carta bajo protesta de decir verdad, de no tener una doble nacionalidad, más allá de la constitucionalidad o no, de la doble nacionalidad, porque se supone que todos somos iguales independientemente de origen étnico, nacional, sexo, género, raza y demás, ¿no? De acuerdo con la propia Constitución, pero el tema es, o lo que me genera duda es hasta dónde esta falta de previsión de la autoridad puede sancionar al ciudadano y a la ciudadanía que votó por él. Todavía, antes de darle la voz a Juan Adolfo, Araceli, déjame hacerte un comentario. Te voy a complicar todavía más las cosas. Si tú fueras española de nacimiento, hija de padres españoles, nacida en México, y fueras hija de españoles, tú tienes la doble ciudadanía. Y vamos a imaginar que aspiras a ser magistrada de la sala superior o de sala regional. No podrías aspirar al cargo porque no se puede, una persona que tiene doble nacionalidad no podría ser magistrada de sala regional ni sala superior. Entonces lo que haces es presentar tu carta de renuncia a la nacionalidad española. Tú llegas a la Embajada de España con tu carta de renuncia de la nacionalidad española y te van a decir, sí, se la recibimos con tu gusto, te sellan de recibido, te dan una copia y te devuelven tu pasaporte español y te dicen, fíjese que usted renunció, pero no es renunciable a la nacionalidad española. Y entonces tú llegas y entregas tu papelito de que renunciaste a la ciudadanía española, pero el gobierno español no te reconoce la renuncia. Entonces, ¿tienes o no tienes la doble nacionalidad? A ver, piénsale y nos vamos ahorita con Juan Adolfo y ahorita regreso a esta situación. Adelante, Juan Adolfo. Gracias, doctor. No, pues es que es interesante el análisis de los casos, los supuestos. A ver, pero sí, creo que llegando a esta última instancia, la sala superior, y de acuerdo con el recurso que es de revisión constitucional, ya no es procesal, sino son los requisitos constitucionales. Y sí, me parece que sí, ahí sí ellos sí pueden hacer esa verificación. Y tienen que hacerlo. Otro supuesto que tuvimos también aquí en Michoacán hace tiempo, en un ayuntamiento de Marabatío, ganó el candidato, había sido funcionario del ayuntamiento, secretario de salud, pero no cumplía, o bueno, le impugnaron que no cumplía al haberse separado con el tiempo que establece la ley del cargo, porque le presentaron que firmó un par de oficios y ya con esa fecha y cuando se asume el cargo no da esa temporalidad que exige. Es impugnado, la sala superior, ya después obviamente de la elección, dice que es correcto esa impugnación, que no puede asumir el cargo. Bueno, hasta ahí, digamos, revisó y ordenó que no. Resulta que el partido político, que finalmente obtiene el triunfo, porque es por planilla, lo nombra secretario del ayuntamiento y en la ley orgánica establecía que ante la ausencia del presidente, el secretario, y la sala superior se da cuenta y manda un escrito para decir, oigan, dijimos que esa persona no puede asumir el cargo y esto que están haciendo allí es fraude a la ley. Entonces, no puede estar ahí, no puede estar dentro del ayuntamiento y por lo tanto, pues hagan lo necesario. Y tuvieron que hacerlo porque quisieron arreglarlo de otra manera. Entonces, pues me parece que ya en este caso la sala superior sí podría hacerlo. Ahora, ¿cómo resuelve cuando no fue carga del ciudadano? Pero me parece que el ciudadano también conoce las disposiciones constitucionales y él sabe que no puede asumir un cargo donde la Constitución establece que no corresponde a aquellos que tienen doble nacionalidad. Pero se me ocurre otra cosa.
¿Y qué tal si un día antes él presenta su carta de renuncia a la nacionalidad? Un día antes de asumir el cargo. O cuando fue la impugnación. Es decir, se registró, compitió, ganó, y después viene la impugnación, y en ese momento él presenta, y entonces ya dice, ya estoy en condiciones ya renuncié a la doble nacionalidad, ahora sí ya podría sin problema asumir el cargo. Creo que son cuestiones que merecen análisis, nada más quería comentar. Claro, claro. Y fíjate, ahorita mencionando esto mismo, Juan Adolfo, repito el planteamiento que le dijera a Celi, tú puedes ir a la embajada de Estados Unidos y renunciar a tu nacionalidad, pero ellos te van a decir, es irrenunciable la nacionalidad, ¿no? Entonces, tú presentas, como dices, presentas tu carta de renuncia y entonces en todo caso te dirían, ah, bueno, sí, entonces sí, ya como usted renunció, entonces sí puede ocupar el cargo. Aunque de facto la renuncia no revoca la doble nacionalidad. ¿Cierto? Ese es uno de los temas que es importante. Pero miren, a lo que voy con esto y por lo que escogí este caso para la sesión, es que el pensamiento crítico precisamente no se limita a estas condiciones procesales. Uno de los principios del Código de Ética jurisdiccional, del Código de Ética judicial, es la exhaustividad del asunto. Y en la exhaustividad, precisamente, no tendría que haber estos resquicios que quedan ahí o estas... Finalmente, ¿qué pasó con el rey del tomate? Pues lo hicieron, ahorita le cuento a Araceli, lo hicieron presidente municipal. Sí fue presidente municipal. No tenía la doble nacionalidad, ¿o sí la tenía? No, sí la tenía. Sí la tenía. Déjame decirle que es un punto interesante, porque sí se le pidió, y fue el magistrado Leonel el que precisamente al final, déjenme, aquí debe estar, espérenme. Está aquí en el documento. Dice, si usted revisa, aquí está, juicio de revisión constitucional electoral, expediente superior, JRC, 170/2000. Ahí tiene la resolución. Y precisamente el magistrado Leonel le revoca la posibilidad de ser se dan cuenta que efectivamente, si usted revisa la sentencia, ahí puede ver que no pudo haber sido nombrado. Luego fue nombrado, no sé si fue una segunda elección o se impugnó todavía eso, no por el hecho de que tuviera una nacionalidad, sino creo que se asumió luego el tema de la discriminación. Porque aunque él efectivamente hubiera renunciado, llegó a ser luego presidente municipal de Zacatecas. Ya esa segunda parte no la conozco. Lo que sí le puedo decir es que en esta resolución llegó al punto, y que me parece que es muy interesante, en cuanto a un razonamiento crítico, es que en razón de la exhaustividad, y para que no hubiera esta duda de que se estaba incumpliendo con la condición no constitucional, aunque él cumplía con los requisitos, pero no cumplía con la condición constitucional, la sala superior mandó pedir el documento. Y efectivamente tenía la doble nacionalidad. Y en ese caso se le señaló que no podía ocupar el cargo. El asunto hasta ahí, en esta resolución, ¿no? Él ya luego abordó otro tema en una situación de derechos humanos, pero puede meterse al internet y revisar en qué momento fue cuando ocupó el cargo. No recuerdo exactamente cuándo lo ocupó, sí llegó a ser presidente municipal, pero efectivamente hasta este punto, con las condiciones en las que estaba, no podía ocupar.
Ya luego, si usted aborda temas de violación de derechos humanos, de discriminación y todo este tipo de cosas, pues se dará cuenta que incluso hoy en día, este caso ya es viejo, es del 2001, pero hoy en día me parece que ya está muy superado el tema de la doble nacionalidad, porque usted puede renunciar, aunque de facto no pierde la doble nacionalidad, pues ya con la renuncia pues se lo validan a uno, ¿no? Yo tenía este problema, a mí me tocó estar en selección, en la Secretaría de Selección, en el Instituto de la Judicatura Federal, y fíjese que había candidatos a magistradas, una candidata a magistrada que tenía nacionalidad nicaragüense, o sea, decía que, nació, que era de nacionalidad mexicana, pero nacida en Nicaragua. Así decía su documento, su acta de nacimiento decía Nicaragua, pero tenía la nacionalidad mexicana por madre. Su madre era mexicana, pero ella nació en Nicaragua. Entonces, nos plantearon el asunto de, bueno, si ella era hija de mexicana, pues era mexicana de nacimiento, pero por haber nacido en Nicaragua tenía una doble nacionalidad. Entonces se le pidió que presentara una carta de renuncia. Yo tenía mis dudas, pero bueno, eso fue lo que se decidió finalmente, que entregara una carta de renuncia de su nacionalidad nicaragüense. Creo que en el fondo, pues no se la requiere, o sea, ella presentó la carta de renuncia y con eso le permitieron seguir concursando, para no meternos en problemas de discriminación, ¿no? Y pudo concursar, no ganó, hasta donde yo recuerdo, no ganó el concurso para ser magistrada federal, pero pues la verdad es que qué bueno, porque ya no llegamos a mayores, porque si hubiera ganado, o sea, lo que hicimos fue pedir la carta de renuncia y la dejamos seguir con el concurso, pero no dejamos de contemplar que iba a ser un problema si ganaba el concurso, porque aunque nos había presentado la renuncia, sabíamos que tenía la doble nacionalidad. Y no hacía falta pedir la constancia. Por sentido común, sabemos que uno no puede, que aunque uno renuncie a su nacionalidad, no la pierde. Entonces es un tema constitucional muy importante que habría que revisar. Creo que también ahorita el asunto salió con el senador Napoleón Guzmán. La verdad ya no le di seguimiento y su nacionalidad canadiense. Ahí le sacaron que viajó con pasaporte canadiense. Él dijo que había presentado la renuncia a las autoridades mexicanas, pero como que señaló que las canadienses no le habían dado el trámite o algo así. Y yo nada más lo escuché en las notas que traían el escándalo y nada más. La verdad no le he dado más seguimiento. Pues ese es el punto, Juan Adolfo, que los canadienses no le van a aceptar la renuncia. Para ellos sigue siendo una canadiense. En todo caso, tendría que hacer algo para que los canadienses le retiraran la nacionalidad, ¿no? Pero eso ya sería otra cosa. Lo que he querido mostrarles aquí es que el pensamiento crítico trata en la exhaustividad los asuntos que tienen implicaciones, aunque procesalmente se queden atorados. En un afán de la exhaustividad es tratar de resolver el asunto mucho más allá de los límites procesales. Y si tengo los instrumentos, por ejemplo, en el caso de los magistrados, que pueden pedir la información solamente para ver que no se está violando la Constitución, me parece que efectivamente se está yendo, se está haciendo un pensamiento crítico en el que no se viola la ley, y se está terminando de hacer un proceso de exhaustividad. Y no es que esté inclinándose a alguna de las partes, simplemente ve que si su resolución en los límites procesales se plantea en esos términos, tal vez puede estar siendo un cómplice de una violación constitucional. Y es ahí donde me parece que es relevante hablar del pensamiento crítico en las sentencias jurisdiccionales, en las resoluciones jurisdiccionales. Bueno, pues hasta aquí este ejemplo, me parece que ha sido muy ilustrativo, ejemplos tengo varios,
y donde legalmente tenemos límites. Pero la sala superior tiene que resolver de alguna u otra manera. Y a veces no responde de una manera muy elegante, pero responde tratando de ser exhaustivo en algunos planteamientos. Ya si tenemos oportunidad de ver otra sentencia, otro asunto, pues platicaré sobre esto en otra ocasión. No sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos. Nos quedan todavía 10 minutos. Una duda, doctor. Sí. Tenemos todavía mañana y el lunes, me parece, programado clase y dice taller de análisis de sentencia con usted. Sí. ¿Es así? ¿Y cómo será? No, pues mañana vamos a ver otro de estos casos. Ok. Y el lunes también, entonces. Tengo una... Bueno, lo que pasa es que ya es un taller de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Va. Okay. Ahorita hicimos una muestra de cómo funcionan las sentencias. Mañana voy a aprovechar que tengo esto del taller, porque el taller es realizar algunos ejercicios. Voy a hablar mañana de cómo se hacen estos ejercicios y vuelvo a poner otro caso de estos de sentencias. Bueno, no es poner las sentencias, sino nuevamente los elementos, las constancias, la situación que presenta para poder ejercitarnos en ese campo, ¿no? Entonces, nos veremos seguramente el día de mañana. Y que pasen ustedes muy buen día. Ya próximo fin de semana, pero pues, mañana les diré buen fin de semana. Nos vemos hasta mañana. Chao. Gracias, buen día a todas y todos. Gracias, buen día.